Hola, ¿qué tal, queridos radio escuchas, gente curiosa y pepenadores de la internet? Bienvenidos sean ustedes a su programa favorito de arte contemporáneo, La Mano Negra, donde domingo a domingo estaremos revisando, discutiendo, criticando, teniendo invitados para platicar sobre todo lo que tiene que ver con el arte contemporáneo. Mi nombre es Alejandro Jiménez, nuevamente una calurosa bienvenida. Espero que hayas tenido una excelente semana y que estés cómodo, a gusto, preparado para escuchar todo lo que tenemos que hablar en este episodio. Un agradecimiento especial al licenciado Enrique Sánchez, director de la radio UPG, a la radiodifusora UPG, por supuesto a la Universidad Pedro de Gante y a su rector Fernando Garza. Pues bien, vamos a comenzar eh, con los temas que tenemos que revisar hoy. Les traigo varios tópicos interesantes que tienen que ver con la lógica de producción y la lógica de mercado en el arte contemporáneo. Primero quisiera hablarles sobre las subastas. He estado recibiendo comentarios, dudas sobre cómo se venden ciertas obras de arte, qué proceso tiene que seguir el artista, si cualquiera de nosotros pudiéramos ejercer esta práctica de vender, cómo se hace, cuáles son los requerimientos y pues si se necesita exponer, etcétera. Pues bien, aquí primero hay que tener algo bien en claro. Para poder exponer, para poder vender, lo principal es pues tener obra. Es necesario que el artista tenga una lógica de producción constante, que sea constante en su propia producción y no olvidar que el arte, la profesión del artista, es un trabajo más. Si bien no es necesario en algunos de los casos eh, tener un horario específico, definido, como en la mayoría de los trabajos pudiera suceder, sí es necesario que el artista tenga esta responsabilidad con su propia producción y este compromiso muy bien definido para poder exponer o de dónde escoger, ¿no? Eh, Independientemente del tema en el que tú te estés desarrollando o lo que tú estés produciendo, tienes que ser constante y tener piezas de calidad. ¿A qué me refiero con piezas de calidad? Pues que el formato esté bien hecho, es decir, que no importa qué es lo que estás haciendo, si sea pintura, escultura, dibujo, fotografía o cualquier otra de las disciplinas, de las técnicas, pues que tengas un formato presentable, un formato eh, bien hecho, ¿no? Que sea una obra final. También dentro de esta lógica de producción tendemos a confundir como los bocetos con obra, ¿no? Yo aquí difiero de algunos profesores, de algunos expertos, porque creo que no hay en ese sentido manera de diferenciar tan claro lo que es una pieza y lo que es un boceto. Puede haber bocetos muy bien hechos que funcionen como obra y puede haber piezas terminadas que el artista considere una obra como tal que carezcan pues de ciertos elementos, ¿no? Como lo podrán ser buena presentación, buena técnica, buen discurso, que tengas algo que decir. Esto pues les digo es una línea bastante delgada, pero yo no considero que por ejemplo un artista para hacer una obra tenga que hacer 1000 bocetos antes para poder considerar que está listo para presentarse. Sobre todo, por ejemplo, en el arte contemporáneo, donde tenemos disciplinas un poco más conceptuales, eh, que no implican un esfuerzo o que no están pegadas, ligadas a una producción técnica que vaya en relación con un talento, por así decirlo.
Pero sí en este proceso de producción, en esta lógica de producción, es necesario que el artista trabaje, ¿no? Que sea constante. El concepto que tú vayas a desarrollar, la idea que tú tengas, no es algo que va a llegar por sí sola. Eso hay que tenerlo también muy en claro. No importa, como ya les mencioné, qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Lo importante es que seas constante y que tengas en tu trabajo esa responsabilidad para contigo mismo, ¿no? Porque finalmente, pues, en este mundo no tienes como tal un jefe, no tienes un horario específico, como ya lo habíamos dicho, y tampoco hay una fórmula mágica que vaya a hacer que tus piezas trasciendan o que en un futuro pases a la historia. Esto se logra solamente con trabajo, ¿no? Digo esto porque dentro de mi círculo cercano es fácil escuchar como críticas hacia lo que se está exponiendo en algunos lugares, eh, pero mucho tiene que ver con que hay artistas que tienen muchísimo potencial y que quizá sienten recelo porque la comunidad artística tiende a eso, ¿no? Hay como muchas envidias. No siempre, no estoy generalizando, pero puede suceder. Entonces, pues sí, lo importante es que tú tengas primero una buena carpeta de trabajo eh, y que tengas esa convicción, ¿no? Que tú tengas muy bien ordenadas tus ideas, tus proyectos. Una vez teniendo esto, pues para exponer tu obra no es tan difícil como la mayoría lo piensa. Hay que tener en cuenta que también esto es eventual, es paulatino. No podemos esperar que al crear una pieza estemos catapultándonos instantáneamente hacia la esfera principal del arte, ¿no? No, no por producir vamos a ser eh, partícipes inmediatamente de museos de la talla como Jumex o museos de arte contemporáneo a lo largo de toda la República. ¿Qué consejos te daría? Pues creo que hay muchísimas cafeterías, librerías, galerías independientes e incluso espacios privados, como lo puede ser una página de Instagram, inclusive, o puede ser tu propio estudio, tu propia casa. Entonces, primero necesitamos tener la obra bien resuelta, organizada, y buscar el espacio no es tan complicado como nos imaginamos. Ahora bien, vender tus piezas también va en función de cómo funciona la lógica de mercado en el arte. Al principio mencioné sobre las subastas, ¿no? ¿Qué son las subastas en el arte? Tenemos esta práctica que tiene ya varios siglos. Me parece que la primera vez que se llevó a cabo fue en el siglo XVIII y de hecho dos de las galerías que se crearon en el siglo XVIII son las más importantes ahorita eh, en el mundo del arte y en el mundo en general. Estamos hablando de dos galerías británicas, Christie's y la otra Sotheby's. Me parece que sí es Sotheby's, no sé si lo estoy pronunciando bien. Pero bueno, estas dos galerías han estado constantemente en cambio, en evolución y ahorita son las más importantes. El proceso para llevar a cabo una subasta eh, implica muchas ramas de estudio. No es precisamente algo alejado de la realidad, pero la lógica tiene que ver mucho con aptitudes y personas especializadas que puedan llevar a cabo los distintos trabajos. Una casa de subastas tiene dos caras, ¿no? Puede ser monográfica, es decir, que se dedica únicamente a un sector específico en el arte, dígase pintura renacentista o pintura hiperrealista o esculturas grecorromanas o etcétera, ¿no? La casa de subastas monográfica es aquella que se enfoca únicamente en un solo tema y va dirigido a un solo sector, tanto de producción como de compra, ¿no?
No olvidemos que el arte es una divisa de cambio, entonces constantemente estamos experimentando este tipo de situaciones en donde nos encontramos con mercados para todo tipo de arte. Y existen las otras casas que estas son más abiertas. Aquí sí puedes encontrar de todas las épocas y de todos los estilos piezas de arte que puedes adquirir. Para tú adquirir esta pieza no es necesario que tengas un registro específico o que tengas eh, algo en particular, ¿no? Quizá habrá exposiciones o habrá subastas en donde sí sea necesario que puedas verificar que puedas comprar la obra, porque estamos hablando de sumas de dinero increíblemente caras. Pero también no es necesario que tengas una casa de subastas para tú poder llevar a cabo una subasta. ¿Qué es una subasta? Pues sencillo, tenemos a un moderador, se le llama martillero, que es el que controla la subasta. Tenemos el objeto subastado, que se le llama lote, y tenemos la riña, por así decirlo, en donde el espectador que está aspirando a la compra eh, puja, por así llamarlo, ese es el término, pujar, eh, para conseguir esta pieza. También a la hora de comprar como tal las piezas, nos encontramos con dos cosas diferentes. La puja puede ser a la alza o a la baja. Es decir, cuando el propietario privado del lote, que es la persona que va a vender, lleva una de estas piezas a la casa de subastas, se le pone un precio de salida que es regularmente lo mínimo que el vendedor está dispuesto a aceptar por la pieza. Entonces supongamos que yo quiero vender este vaso. Este vaso entonces yo le pongo un precio de 50 pesos. Entonces la subasta empieza con ese precio, los 50 pesos. Cuando es a la alza, los espectadores, los compradores que están haciendo la riña, pujan hacia arriba. Es decir, comienza la subasta y alguien dice, yo ofrezco 60, yo ofrezco 80, yo ofrezco 100, hasta que se logra, por así decir, concretar la venta. O puede ser a la baja, donde empezamos con un número que puede ser exorbitante, exorbitado, hasta bajar y llegar ya sea al precio de salida, que es lo mínimo que va a aceptar el comprador, o hasta que alguien esté dispuesto a encontrar el número que es lo que está dispuesto a pagar. Entonces, nos encontramos aquí con ejercicios de mercado específicos, ¿no? Hablamos de una compra pública, de carácter público, donde todo el mundo puede ver cuánto se está ofreciendo por la obra y se puede ver la pieza en sí. Pareciera como un proceso bastante sencillo, bastante fácil de realizar, aunque lo que hay tras bambalinas es lo que vuelve muy interesante estos procesos de subasta. Tenemos distintas profesiones que pueden encajar con los perfiles. Uno de ellos pudiera ser el curador, que es una persona experta en historia y en arte, y se dedica mayormente en este sentido a dar un peritaje y una validación de las piezas, porque estamos hablando de que en el mundo del arte, como en cualquier divisa, hay falsificaciones. Así como pueden falsificar billetes, también es factible que se falsifiquen piezas. Entonces tiene que haber una garantía específica para el comprador, para la casa que está ofertando ese producto, de que la pieza que se está llevando es original. Entonces el curador se encarga básicamente de eso, de la logística, de tanto de preservación como de peritaje, validación. Es sumamente importante que antes de vender una pieza se haga este peritaje exhaustivo, desde cuántos clavos tiene el bastidor, en caso de ser una pintura,
en caso de ser una escultura, qué defectos puede tener, cuánto mide, cuánto pesa, de qué está hecho. Se tiene que verificar absolutamente todo porque finalmente se trata de una divisa de cambio. Una vez verificado esto, se puede poner en un catálogo de subasta los lotes a ofertar. Eh, Aquí hay algo bien interesante porque si un espectador ve ese catálogo y desde antes le encanta una pieza, le encantó el vaso y no quiere eh, pelear mucho, digamos, en la puja, él puede ofertar una cantidad de dinero. Entonces, si yo mi precio de salida son 50 pesos, pero eh, un espectador está dispuesto a pagar 100 pesos y los oferta, lo que pasa es que el precio de salida cambia y ya no serían los 50 pesos que yo quería al principio, sino los 100 pesos. Entonces ahora el precio de salida van a ser 100 pesos y la subasta comenzará con en ese rango de precios. Cuando hablamos de casas de subastas, tendemos a hablar como de un mercado más elitista, porque nos enfrentamos a piezas y compradores con un poder adquisitivo mayor. Pero la lógica es la misma. Como les comentaba, cuando queremos exponer o vender, pues lo importante es primero tener la pieza a ofertar. Si no podemos llegar a este mercado del primer mundo del arte, pudiéramos ofrecer nuestras piezas en subastas un poco más locales y la lógica es la misma. En este caso, la persona que va a vender la pieza sería el propio artista. En caso de que el artista eh, en persona sea el que quiera vender sus piezas ahí, si no, pues el propietario es el que le pondrá el precio. Pero la lógica es la misma. Va a ser una compra pública, habrá alguien manejando las ofertas y al final se cerrará la compra. Aquí quizá es un mercado un poco más informal, pero lo que quiero darles a entender con esto es que no necesitamos para nada una institución gigantesca de primer mundo para vender nuestras obras, tampoco para exponerlas. Hay que tener los pies bien en la tierra y saber que esto se va construyendo eventualmente. Como ya les platicaba en programas pasados, gracias a las tecnologías es posible ahora tener muchos más espacios, más difusión, conectarte con artistas de otra parte del mundo en segundos. Lo mismo sucede con esta lógica de mercado. Como ya no dependemos en sí de una institución específica que desarrolle este tipo de eventos en donde se haga compra y venta de arte, podemos bien hacerlo con las herramientas que tenemos a la mano, ¿no? Puede que suene un poco complicado al principio, pero les digo, la lógica es la es elitista, primermundista, donde las obras que se ofertan pues son de artistas que tienen un bagaje, un respaldo con su obra, una trayectoria mucho más amplia. Pero para artistas emergentes existen tanto bazares como salas de exposiciones en donde se puede llevar a cabo esta venta. Si tú estás pensando en vender o no sabes cómo hacerlo, esta es una gran opción. Reitero, con las nuevas tecnologías, desde la comodidad de tu casa, puedes subastar una pieza en alguna red social de tu preferencia. Puedes exponerla también ahí. Sé que quizá no concebimos esto como una exposición, el subir una foto a tu página de tu obra, pero si lo pensamos bien, estás exponiendo tu obra. Estás dándole difusión a tu propia pieza y no necesitas y no dependes de absolutamente nadie. Entonces aquí hay aspectos a considerar que tienen que ser iguales para cualquier artista, como lo son la producción constante, esta responsabilidad con sus propias piezas, con su discurso, con su estructura artística per se,
y con su propia difusión. Esto es algo que cualquier artista tiene que hacer. Para vender exactamente lo mismo, tienes que buscar, tocar puertas, pero siempre teniendo en cuenta que hay distintos mercados. Y estos mercados sí se rigen por distintas reglas. En el mercado más informal no es necesario tener como una trayectoria eh, gigantesca, impresionante, pero para llegar a casas de subastas con un renombre, que son ya una institución, quizás sí necesitaríamos un poco más, prestarle un poco más de atención a los detalles y saber que necesitamos ciertos requisitos como en cualquier otro lado para acceder o tener un espacio. Ahora bien, también hay ferias que son de carácter un poco más privado, donde te cobran por exponer tus obras. Entonces, salidas hay bastantes. Lo único que necesitamos tener muy en cuenta es este tipo de constantes que hay en los artistas, que es tener esta responsabilidad, producir todo el tiempo, tener tus ideas claras, estructuradas, la obra bien presentada, etcétera. Por lo demás, no es tan complicado ni tampoco es tan descabellado pensar que puedes organizarte con 6 amigos y hacer un bazar, una feria de arte, una subasta de piezas, ¿no? Yo solo te estoy dando como las herramientas a considerar. En este caso, tu subasta pudiera ser monocromática, monográfica, perdón. Es decir, que tú y tus amigos se enfoquen en un solo tema, en un solo sector, o que sea más abierta y que haya de todo un poco. Son diferentes escalas, diferentes mercados, pero resulta lo mismo. Ahora bien, pasando un poco más hacia el mercado primermundista, es interesante ver cómo se llevan a cabo estas ventas. Mm, Uno pensaría que las subastas que se llevan a cabo en estas casas gigantescas de mucho renombre pudieran ser como muy constantes y como muy mecánicas, ¿no? Como tener muchos lotes de distintos artistas de distintas épocas y solamente pasar uno tras otro, uno tras otro. Y en ocasiones tiende a ser así. Pero también nos encontramos como con sucesos en el 2007, 15 de noviembre de 2007 para ser precisos. En una de estas dos galerías que son las más importantes, las casas de subastas, perdón, más importantes ahorita en el mundo, en Christie's, se vendió lo que fue el Salvator Mundi, que es una pintura de un Jesucristo con la mano así, que tiene acá como una esfera de cristal, que es una pintura de Leonardo da Vinci. Cabe mencionar que es la única pieza de da Vinci que se encuentra disponible en el mercado privado, es decir, que cualquiera la pudiera comprar. Las demás se encuentran, son propiedades de alguna otra institución, museo, y no están a la venta. O sea, no podemos ir al Louvre y solicitar comprar la Mona Lisa, ¿no? Entonces fue todo un escándalo porque la pieza se vendió por nada más y nada menos que 450 millones de dólares. Entonces aquí el proceso, si te fijas, es lo mismo. Tenemos el lote, que era el Salvator Mundi, tenemos al martillero, que es la persona que controla la subasta, al vendedor y al comprador. La lógica es la misma. Sin embargo, aquí entran otros detalles, como que se trata de un personaje histórico que trascendió, que muchos hemos estudiado, con cierto misterio, cierto misticismo, y aparte le sumamos la exclusividad de la pieza, no solo porque nos enfrentamos a una pieza que fue hecha por Leonardo da Vinci, sino también la exclusividad en el sentido de que no hay otra en el mundo disponible para su compra. No es como por ejemplo piezas de arte contemporáneo como digamos algunas de Jeff Koons,
que pueden ser más accesibles en el sentido de que hay muchas piezas de él en el mercado privado listas para la compra. Estamos hablando de que solo es una sola. Esto fue lo que orilló a que el precio se saliera de control y se vendiera por 450 millones de dólares. Es impresionante ver cómo funciona el mercado del arte, cómo evoluciona y cómo siempre nos vamos sorprendiendo, ¿no? 2 años después, no miento, un año después, un artista contemporáneo de Londres, bastante conocido por unos grafitis que hizo a lo largo de la ciudad, su nombre es Banksy, hizo una reinterpretación o una recreación de uno de sus grafitis, que es La niña y el globo, que es una niña que está tratando de alcanzar un globo rojo. Pintó esto sobre madera, me parece, la enmarcó y se vendió en la otra casa de subastas, que es esta Sotheby's, igual en Londres. Esta se vendió por 1.8 millones y justo después que se da el martillazo final para cerrar la compra, pasa un acto performático increíblemente inesperado, que es que la obra comienza a autodestruirse. El artista escondió dentro del marco una trituradora y justo cuando comienza a sonar el martillo, baja esta pieza y se destruye. Al final se detuvo, no se destruyó por completo, pero este acto performático dejó boquiabiertos a todos. Fue tanto como una crítica, un acto performático, incluso como un happening. El happening se refiere a una práctica artística en donde el espectador no sabe que va a ser parte de la pieza y este factor sorpresa es lo que hace más interesante la pieza. Y pues yo creo que esto fue algo así. Parece ser que Banksy quería que la obra se destruyera por completo, pero al final, como les comento, falló. Entonces no pudo destruirse del todo, pero pues aún así se quedó. Hubo como mucha incertidumbre sobre si el contrato de venta iba a seguir en pie, dado que la obra que se había comprado estaba prácticamente deshecha. Eh, Mucha gente especulaba sobre si valía más, si valía menos, si ya era inservible. Pero a mi punto de vista eso pues le agrega un sabor único, ¿no? Fue un acto inesperado, algo que jamás se había visto y que trascendió hasta nuestros días. Pues bien amigos, como ya les comentaba en anteriores emisiones, quizá a veces pensamos que el mundo del arte es de otro mundo, tal cual, que no pertenece o que no está al alcance de todos. Pero no, o sea, como ya lo hemos visto en anteriores emisiones y ahora en esta con la parte de la subasta, todo va en constante evolución y todo se va adaptando a distintos procesos tecnológicos, sociales, culturales. Y a ti que me estás viendo, si estás pensando en ser artista, en vender tu obra o no sabes cómo hacerlo, o si estás pensando en comprarla, pues que sepas que no necesitas tener 450 millones de dólares para adquirir una pieza. Eh, Son distintos mercados, ¿no? Todo depende de qué tanto estás dispuesto a gastar, qué tanto te gusta el artista o la pieza, y al productor como tal, que sepa que es un constante crecimiento, es como cualquier trabajo. El proceso y la manera en la que el artista se desarrolla son distintas. Este tiende a voltear sus ojos, mirarse el alma y producir y pepenar y crear esculturas y estar constantemente en cambio en aprendizaje, en discusión, en crítica. Pero al final
las posibles salidas que podemos obtener como artistas no tienen que estar ligadas en un principio a alcanzar la trascendencia en la historia. Hay que ser sumamente claros, sumamente conscientes de que todo es un trabajo de constancia y de crecimiento personal que permitirá llegar a otros rubros, a otros momentos. Eh, Quizá tú que estás viendo esto y piensas que es imposible comprar, espero que esto te haya servido para que veas que no. Y que también apoyes el desarrollo de los artistas, porque quizá a ese artista que le compraste en un futuro sea la mejor fotógrafa de México, la mejor escultora, el mejor pintor, eh, y que esté viviendo en otro tipo de mercado, en otro tipo de producción, y que adquieras una pieza de muchísimo valor. Y tú también, amigo, amiga, artista, que sepas que mientras puedas, acércate a todo, vive todo, y quitarnos un poco ese ego de no querer participar, de no querer convivir dentro de la comunidad, porque no todo llega de golpe, todo es eventual, y te sorprenderá mucho ver que no es tan difícil como pareciera. Hablando de esto, quisiera invitarlos también a que estén pendientes en la página de La Mano Negra. Vamos a tener una exposición virtual en colaboración con nuestros amigos de Arte Indigno, que también es una galería virtual. Les dejo por aquí sus redes para que vayan a seguirlos y que pues nada, que estén pendientes ante eso. También quisiera platicarles un poco, ya teniendo como en cuenta todo lo que es la lógica de producción en el sentido de la parte estricta, ¿no? De tener que ser constantes y etcétera. Y en el cómo el mercado puede ser eh, el mismo, al menos en las subastas puede ser la misma lógica, aunque a distintos niveles de poder adquisitivo, de popularidad artística, etcétera. Quisiera platicarles también si por si hay alguien que esté interesado en este mundo, que sepa que el mundo del arte no se limita únicamente a comprar, a vender, a producir, a diseñar. Tenemos otras carreras, otras áreas que son increíblemente necesarias, que son fundamentales para el desarrollo de exposiciones tanto temporales como permanentes, para esta parte de selección de las piezas, de interpretación, de conservación. Hay muchísimas más carreras eh, que no pertenecen como tal a la producción de las artes. Tenemos, por ejemplo, la gestión cultural, que se encarga principalmente de la planeación, realización, eh, de estar incentivando a instituciones tanto públicas como privadas para realizar y organizar proyectos culturales de índole eh, o de carácter social, por así decirlo. Recordemos que la historia y lo social se vuelve cultura. Entonces todo lo que vivimos es cultura. El gestor se encarga precisamente de la parte de la logística, de la realización de estos proyectos. Es una carrera como tal y tiene que ver con todo, con toda la parte de la planeación. Es bastante interesante. Igual chequen un poco más a fondo si les interesa. Tenemos la parte de la museografía, que igual puede ser una carrera, en donde tú te encargas como de la organización, pero dentro del museo, hacer funcionar una exposición, tal cual. Desde el acomodo de las piezas, desde qué tipo de luces vas a meter, que le aporten a las obras que están expuestas, la distribución, cómo se va a llevar a cabo el recorrido, etcétera, etcétera. También es bastante interesante esa parte. La curaduría, que es un poco más dirigida
como a como a este sentimiento de interpretación de las obras a lo largo de la historia, es decir, como el estudio de si se pintó, por qué se pintó así, o de simplemente analizar una obra de arte, ya puede ser antigua o puede ser contemporánea. El curador es una persona fundamental también. En algunas ocasiones es el que se dedica precisamente a la validación de las obras eh, y al peritaje del que hablábamos en las subastas, ¿no? Como esta tiene que ser el experto que sepa qué es lo que debería estar ahí. Vaya. Y puede estar enfocado, como les decía, tanto a piezas antiguas como a piezas un poco más recientes. Entonces, si tú estás viendo esto, pues que sepas solo eso, ¿no? O sea, que hay muchísimas salidas, que no tenemos por qué limitarnos de alguna forma a pensar que el arte es únicamente la producción. Pues también estudiar restauración, por ejemplo. La restauración y preservación puede ir desde monumentos arquitectónicos o monumentos y bienes inmuebles arquitectónicos hasta la preservación y conservación de pinturas, esculturas, etcétera. Esta es una parte bien interesante porque si bien no te dedicarías únicamente a la producción como tal de piezas, sí tienes que saber los lineamientos de proporción, de composición, de color, porque literalmente tú vas a estar encargado de que esa obra se vea lo más impecable posible. En caso de que tengas que hacer una restauración completa, tienes que saber de químicos, tienes que saber de materiales que te permitan limpiar y restaurar como tal un pedazo de tela, un pedazo de mármol, sin dañar la pieza, sino al contrario, regresarle lo que ha perdido, ¿no? Entonces, quizá hubo un par de temas que son un poco distintos en esta emisión, pero quería tocar ambos porque tienen mucho que ver. Eh, estas profesiones que les acabo de comentar muchas veces son requeridas para estos procesos de la subasta, para este proceso de venta, ¿no? Quizá en un mercado informal no sea tan necesario, aunque el hecho de que sea informal no significa que no podamos hacer este tipo de ejercicios de revisión, de selección, eh, porque el trabajo de estas profesiones no va condicionado a un primer mundo, ¿no? Pero puede que en algunas ocasiones, tanto en exposiciones como en ventas o subastas informales, no se lleva a cabo esto, pero al final tiene todo que ver, ¿no? O sea, es muy bonito ver cómo el círculo, la esfera del arte, no es lo que pensamos, es decir, solamente el, la parte que produce, la parte que consume o que vende o que compra, ¿no? Tenemos distintas personalidades que hacen funcionar como tal los procesos artísticos. Entonces, recapitulando un poco lo que vimos aquí, si tú estás pensando en vender obra o en exponer obra, pues lo primero que tienes que tener es tu obra. Tienes que tener una buena organización, una buena estructura para que tus piezas puedan ser vistas, puedan ser compradas. También que sepas que hay distintos mercados que quizá comparten la misma lógica, pero que hay distintos mercados dependiendo de distintos factores. Capacidad adquisitiva, el bagaje o la historia del artista, el contexto, como por ejemplo lo que pasó con Banksy. Bueno, espero que te haya servido, que te hayas entretenido, que hayas aprendido un poquito sobre lo que necesitas en caso de que estés pensando vender o exponer obras, que haya quedado un poco claro que no necesitamos o no dependemos enteramente
de alguna institución específica de índole privada, que sea más grande o que sea eh, sumamente exclusiva, para exponer, difundir y vender nuestras propias obras. Que hayas aprendido también un poco sobre las distintas profesiones que conforman el mundo del arte, que si bien no se dedican per se a la producción inmediata de obras, son piezas fundamentales tanto para exposiciones, ventas, recolecciones, archivos. Creo que quizá le dedicaré un episodio completo a platicar sobre estas profesiones en caso de que alguno de ustedes, mis queridos radioescuchas, tenga la inquietud sobre qué estudiar, a qué dedicarse, que sepa que existen más opciones que tienen que ver con el mundo del arte, pero que no están sujetas directamente a la producción, ¿no? Pero que no por eso dejan de ser importantes. Espero entonces que te haya servido, que te hayas entretenido. Yo soy Alejandro Jiménez. Quiero invitarte nuevamente a que nos sigas en nuestras redes sociales y que estés muy al pendiente porque la exposición va a estar increíble. Sigue nuestras redes, checa las fechas. Será una exposición virtual con distintos artistas de distintas partes y pues ojalá que te guste. Un agradecimiento especial al licenciado Enrique Sánchez, director de la radio UPG, a la radiodifusora UPG y por supuesto a la Universidad Pedro de Gante y a su rector Fernando Garza por la oportunidad y el espacio para esta sala de crítica, difusión, revisión sobre todo lo que tiene que ver con el arte contemporáneo. Yo soy Alejandro Jiménez, te veo la próxima semana a las 9 de la noche. Espero que tengas una increíble semana. Cuídate mucho, te mando un abrazo. Hasta la próxima.